Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. Amén. La palabra de Dios que nos alimenta esta tarde es del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 5 a 6. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Hasta ahora nuestro texto. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, aleluya, Cristo ha resucitado. Ha resucitado en verdad. Aleluya. Tengo una pregunta. ¿Aprendiste sobre la reconquista en la clase de historia? En el año 711, los ejércitos musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y en 7 años conquistaron la península ibérica, que comprende los países actuales de Portugal y España. La reconquista es el nombre que recibe la reconquista de la península ibérica por parte de los cristianos, que se extendió por más de 700 años. Comenzó con la batalla de Covadonga en el año 718 y la reconquista terminó finalmente en el año 1492, cuando los cristianos conquistaron el último reino musulmán de la península ibérica con la caída de Granada. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es como la reconquista. Sin embargo, el enemigo no son los musulmanes, sino la muerte. La conquista del mundo por la muerte comenzó en el capítulo 3 del libro Génesis, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Y Dios les advirtió. Dios les dijo: no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Dios habló con verdad. Los primeros hijos nacidos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. Caín creció y mató a su hermano Abel. La conquista de la muerte había comenzado. Y la conquista de la muerte se extendió. Unos versículos más adelante, un hombre llamado Lamec se jacta ante sus esposas. Mujeres de Lamec, atiendan mis palabras. Si soy herido, mataré a un varón. Si soy golpeado, mataré a un joven. Y si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Luego, en el libro Génesis, capítulo 6, dice: delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. En los salmos hay un lamento, una queja exasperada. El Salmo 89, versículo 48, pregunta: ¿quién puede vivir sin ver la muerte? ¿Quién puede salvarse del poder del sepulcro? Y el profeta Isaías, en Isaías capítulo 25, versículo 7, llama a la muerte un velo con que se cubren todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Y es cierto, la muerte llega para todos. La muerte es indiscriminada. La muerte llega para los jóvenes y los viejos, los ricos y los pobres, los listos y los tontos, los gordos y los flacos. La muerte no toma en cuenta tu nacionalidad, tus
preferencias políticas ni tu religión. El rey Salomón dice en el libro Eclesiastés, capítulo 9, versículos 2 a 3, a todos nos espera lo mismo. El mismo final tendrán los justos y los injustos, los buenos y los malos, los puros y los impuros, los que ofrecen sacrificios y los que no los ofrecen, los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo, los que hacen juramentos y los que no los hacen. Hay un mal en todo lo que se hace bajo el sol. Y es que a todos los mortales nos espera lo mismo y que durante toda nuestra vida tenemos el corazón lleno de maldad e insensatez y que al final acabamos entre los muertos. Parece que la muerte tiene una victoria total sobre el mundo, tal como los musulmanes tuvieron una victoria total sobre la península ibérica. Es decir, hasta que la muerte sufrió su primera derrota definitiva con la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, resucitó de entre los muertos, todo cambió. Todo cambió porque Jesucristo no murió de nuevo. Por ejemplo, conocí a un hombre que se llamaba Ricardo. Él y su hermano tenían una barca de pesca en el estado Alaska. Un día, el hermano de Ricardo, Tomás, sufrió un ataque de corazón. Su corazón dejó de latir. Ricardo llevó a su hermano a un hospital donde los médicos y las enfermas le practicaron RCP. Tras 10 largos minutos, el corazón de Tomás comenzó a latir de nuevo. Tomás abrió los ojos, miró a su hermano Ricardo y dijo, Ricardo, voy a morir otra vez. Su corazón dejó a latir inmediatamente y Tomás se murió. Pero no Jesucristo. No Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, permaneció vivo. Sigue vivo en su cuerpo. 2000 años después, Jesucristo vive. Con la resurrección de Jesús el domingo de Pascua comenzó la reconquista de Jesucristo. Jesús prometió resucitar a todos los muertos. Después de todo, Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también dijo en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. La resurrección de Jesucristo es una verdadera reconquista. La muerte se apoderó del mundo y Jesucristo va a recuperarlo. Él no se limitará a llevar las almas de las personas al cielo y dejar sus cuerpos muertos en la tierra. Jesús no cederá su creación al poder de la muerte. Él ha deshecho la muerte y deshará toda la muerte. Confesamos esta hermosa verdad en el credo de Nicea cuando decimos, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Así como la caída de Granada marcó el fin de la reconquista en la península ibérica, el día final marcará la reconquista de Jesucristo. Y mientras esperamos el día final, vivimos en la esperanza de la resurrección.
Escuchamos las mismas palabras que el ángel dirigió a la mujer en la primera Pascua. No teman. Con confianza en Cristo resucitado, ¿qué es lo peor que nos puede suceder? Respuesta: lo peor que les puede ocurrir a quienes confían en Jesús es que sean resucitados de entre los muertos en el día final. Si eso es lo peor que nos puede pasar, entonces estamos viviendo una vida verdaderamente bendecida. De hecho, podrías incluso atreverte a decir junto con San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 37, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis amigos en Cristo, compartimos el mismo enemigo, la muerte. Compartimos el mismo Salvador, Jesucristo, lo cual significa que compartimos la misma vida, tanto ahora como en la vida venidera. Aleluya, Cristo ha resucitado en verdad. Aleluya. Esta es la palabra de Dios para ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.